Cuando HubSpot comenzó en el 2006, les empezó a ir increíble. Tenían un vendedor estrella que iba, venía, tenía los contactos, presentaba, cerraba, upselleaba, en fin, les estaba yendo súper bien. Pero de repente se dieron cuenta que lo que tenían ya no era escalable. ¿Por qué? Porque todo dependía de una sola persona. ¿Qué hizo HubSpot? Pues tomó lo que esa persona estaba haciendo bien y empezó a crear y documentar procesos, playbooks, fórmulas. Y de esa manera fue como HubSpot empezó a convertirse en lo que es hoy, una empresa que factura más de 1,000 millones, que se ha vuelto conocida por todo el mundo y que hoy tiene un sistema que funciona a la perfección. Y eso es en lo que es experto nuestro co-host Rob. Y hoy vamos a platicar de cómo hacer para que tu empresa también pueda lograr lo mismo. Cómo hacer para que no dependas del founder o de un vendedor estrella o de una sola persona que sepa hacer las cosas, sino para que realmente tu empresa no dependa de la suerte, sino que logres hacer un proceso comercial. Así que bueno, bienvenidos founders a este nuevo episodio. Va a estar buenísimo. Y los quiero dejar con ustedes, con mi compañero Rob, para que nos cuentes, mi Rob, ¿qué es un proceso comercial y qué no es? Muy bien. Ay, qué miedo me da este capítulo porque se me hace que puedo hablar y hablar y hablar y no dejarte ni espacio para las preguntas. Pero bueno, vamos a empezar por esta que me haces al principio. Bueno, precisamente un proceso comercial es una secuencia de pasos lógicos que permiten a una persona pues completar una venta, ¿no? Pero aquí empieza lo interesante. Bueno, ¿qué no es un proceso comercial? Pues toda aquella venta que se basa en la idea de que las ventas son un suceso y que ocurren, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchas veces me doy cuenta cuando mis clientes siguen un proceso comercial en sus ventas, cuando me pueden explicar por qué tienen los resultados comerciales que tienen, ya sean buenos o malos, ¿no? He llegado a visitar a clientes donde nos dicen, oye, es que el año pasado nos fue excelentemente bien y no sabemos por qué, ¿no? Y entonces, porque muchas veces la venta en sí misma, o sea, el número de pesos que ingresan a tu empresa no es un indicador tan confiable, ¿no? Y si tú, por ejemplo, te imaginas a un empresario eh, que lleva 7 años picando piedra para que su empresa ya funcione bien, y de repente ya le va bien a la empresa, ya le va bien al empresario, ya no está sufriendo por la nómina, ya está en una casa nueva a lo mejor, etcétera. En ese momento, el peor indicador que puedes seguir es el indicador de la venta, ¿no? Porque a lo mejor pues encontró un buen nicho, lo que sea, pero su modelo de negocio puede estar cercano a la falta de escalabilidad, ¿no? Y entonces el proceso comercial nos permite eso, sentar las bases para que el negocio pueda ser escalable. Pero no quisiera en esta primera respuesta dejar de decirte lo más importante, pero este proceso no es un proceso de las actividades que hace el vendedor, o sea, o no es un proceso solamente que describe las actividades que hace el vendedor, sino debemos completar esa frase. Son las actividades que hace el vendedor para acompañar al comprador en su proceso de compra. O sea, el proceso de venta siempre es un proceso de facilitación hacia la decisión de compra del comprador, que es el que verdaderamente importa, ¿no? Está buenísimo eso, porque cambia todo la manera, ¿no? O sea, pienso, ¿cómo puedo yo vender más si estoy pensando en mí? Pero lo que tú dices es que cuando pienso en la otra persona, entonces realmente ahí es donde sucede la magia. Exacto, ¿no? Y entonces las actividades comerciales son solamente la anticipación de lo que el comprador tiene que ir madurando y decidiendo poco a poquito hasta llegar a la compra final. Oye, pero a ver, si es tan importante este tema del proceso comercial, porque lo estás haciendo sonar como que es imposible no tenerlo, ¿por qué tantas startups no lo tienen? Uh-huh. Bueno, es que sí lo tienen, pero muchas veces no lo han descrito y no lo han descubierto, ¿no? Por ejemplo, un poquito lo que decías en la introducción, ¿no? HubSpot sí tenía un proceso comercial, nada más que estaba en la cabeza y en el corazón de una sola persona y difícilmente lo podía verbalizar, lo podía diagramar y lo podía, sobre todo, replicar y escalar, ¿no?
Y entonces, casi siempre existe ese proceso de compra. Cuando tienes a un vendedor solitario, pero súper exitoso, ese proceso, él sabe cómo vender, él sabe cuál es el proceso, pero muchas veces no tiene pues esta facilidad de diagramarlo o de explicarlo simplemente, ¿no? Oye, pero es que está cañón porque, a ver, bueno, para empezar a mí me pasó. Pero yo hoy platico con muchos empresarios y me dicen, es que estoy atrapado en este ciclo en el que yo soy el único que puede vender. Pero dicen, pero es que soy el único, porque mi venta, voy a poner un ejemplo, pero escucho cosas similares. Es que mi venta es tan consultiva que no es contratar vendedores, es contratar gente que sepa todo lo que yo sé y aparte que sepa vender y aparte que no se me vaya y cómo encuentro a esta persona, cómo la capacito. O sea, para la gente que está atrapada en este lugar, que yo creo que son muchos empresarios y muchos empresarios que a veces llevan años, décadas dedicándose a lo que se dedican, ¿qué les dirías tú? ¿Se puede, no se puede? No, claro que se puede. Y vamos, voy a inclusive a acabar de describir a estos empresarios porque conozco empresas que venden ya cientos de millones de pesos al año o miles de millones de pesos y siguen dependiendo de una sola persona. Es decir, que puede llegar el caso de que tu empresa crece y crece y crece y crece, pero sigues dependiendo de una sola persona. Y en efecto, la solicitud siempre es la misma, ¿no? Oye, ¿cómo le hago para que alguien pues, venda igual que yo y tenga la capacidad de transmitir el valor y de conocer todo lo que la empresa tiene, etcétera, ¿no? Y siempre les contesto lo siguiente, mira, hagamos el ejercicio como si tú me lo hubieras preguntado, ¿no? Y entonces yo te contestaría, oye, María, es que si trajéramos otra María que tuviera tus estudios, el conocimiento de tu empresa, la manera de hablar de ella, la claridad de la verbalización de la oferta de valor, el atrevimiento, etcétera, esa persona pondría un Blue Pixel. Claro. Entonces, no se trata y no va a ser posible que sustituyamos a una persona por otra persona. Tenemos que sustituir a una persona por el proceso y por algunos sistemas que soportan el proceso que van a facilitar la tarea de realizar la venta, ¿no? Es decir, vamos a sustituir a una persona por tal vez 2 o 3 personas y un proceso y herramientas. Ok. Y así sí, ¿no? Entonces sustituimos a una persona por un sistema. Oye, a ver, y si yo soy un nuevo emprendedor, ¿no? Y quiero empezar a estructurar este proceso comercial, ¿cuáles serían los primeros pasos? Primero, ver cómo te compran. El proceso de compra de tu cliente es el que te va a decir cómo debes generar tu proceso de venta, ¿no? Entonces, debes saber qué cosas valora tu cliente en cada uno de los momentos en los que él tiene interacción. Mira, el 58% de los compradores dice que la interacción con el cliente, con el vendedor no les agrega valor. Mucho más en estos momentos de tanta información. Hay una manera en la que la gente puede explorar acerca de tu oferta, de tu servicio, de tu empresa, etcétera, por sí sola, sin que intervenga ningún comprador. Entonces, tú te tienes que imaginar qué es lo que está esperando en cada parte de su proceso de compra el comprador para ir generando valor en eso, ¿no? Oye, él podría buscar en Internet ofertas similares a la mía. ¿Qué le podría yo dar de valor si está en ese proceso? Pues le voy a llevar un estudio comparativo, por ejemplo, con la competencia, por decir alguna cosa así, para mi primera entrevista de venta, ¿no? Oye, el cliente está queriendo descubrir que el vendedor de verdad tiene interés en entender su problemática. ¿Qué valor le ofrezco? Bueno, pues hacerle una serie de preguntas profundas que me permiten tener mucha información de la venta, no anticipar una oferta cuando apenas él está queriendo saber si va a poder contar con alguien, ¿no? Este es un error súper seguido, ¿no? Y en cada una de las etapas te podría hablar de los errores más comunes, pero en la etapa de la primera venta, los vendedores muchas veces hasta se tropiezan por hablar de la empresa, por decir lo que hacemos, por hablar de la historia, de las certificaciones que tenemos, de todos los ISOs que hemos cumplido, de no sé qué cosas, del valor de nuestros consultores, de su experiencia, quién sabe qué.
y a la gente no le aporta valores. Claro. Al aporte a las personas, a tus clientes, en la primera entrevista, cuando te dedicas sobre todo a cosas que son con venta consultiva, lo que más les aporta es hacerles ver que sí estás entendiendo el problema. Sí, que los escuches, que les hagas las preguntas correctas, ¿no? Que les hagan las preguntas correctas. Y así nos vamos etapa por etapa, ¿no? Y entonces, el proceso comercial va a tener las siguientes etapas. Primero, el flujo de decisión de tu comprador, el flujo lógico de tu proceso comercial, las actividades que tiene que hacer el vendedor para satisfacer las necesidades de información que tiene tu comprador, y nosotros ponemos un elemento que es estratégico que le llamamos el hito de la etapa. Y ese hito de la etapa no está relacionado con las actividades que tú realizaste, sino con la reacción que esperas generar en el comprador para saber que él cumplió el asunto, ¿no? Para poderlo pasar a la siguiente etapa. Para poderlo pasar a la siguiente etapa, ¿no? Ok, qué interesante. Sin ese hito, el proceso no camina. Ok, a ver, ¿nos podrás dar un ejemplo de un hito en alguna de las etapas? Sí, mira, lo voy a poner con una industria que sus hitos son muy, muy concretos, ¿no? Pero el proceso funciona igualito para todos. Pongamos que nosotros lo que hacemos es ofrecer créditos a pequeños empresarios. Y entonces el pequeño empresario se acerca con nosotros y dice, oye, quiero saber si me puedes colocar un crédito, ¿no? Y entonces tú, como vendedor, vas a escuchar para qué lo quiere, por qué lo quiere, cuáles son sus temores, qué restricciones de decisión pueden tener, si él está buscando más una facilidad de pago o un rendimiento bajo, etcétera, etcétera. Y entonces, con eso, tú le dices, yo creo que sí soy la empresa que estás buscando, y las características de mis créditos empatan con tus necesidades. Así es que te podría yo ofrecer cierto crédito que tenga esto. Si te interesa, lléname esta solicitud. Y entonces ese es el hito, si te das cuenta, ¿no? Claro. Entonces, imagínate esto, pero en cualquier otro proceso. Y entonces el cliente llena la solicitud. Esa es la manifestación concreta de tu interés. Si no, no te llenaría la solicitud. Oye, ya pasaste, ahora vamos a hacer que tu crédito pase los estándares internos de riesgo de la empresa. Cuando ya está listo, entonces vuelves a contactarme y decir, oye, esta solicitud o esta solicitud, bueno, esta solicitud que me firmaste ahora, acompáñamela con los documentos en copia. Oye, ya pasó al siguiente estado. Oye, estos documentos en copia, conviértanlos en documentos con original. Y entonces el cliente pues, te manda los originales. Oye, estos conviértelos en un contrato donde me firmes el pagaré y el cliente firma el pagaré. Bueno, imagínate esos pasos que a fuerza alguien que adquiere un crédito tiene que dar para saber que el asunto va caminando. Imagínatelos en cualquier proceso donde el cliente tiene que hacer algo para que tú digas, entonces sí pasó. Las preguntas de, oye, entonces te mando una cotización ahorita, son muy equivocadas. La cotización siempre te la tiene que solicitar el cliente, ¿no? Okay. Y entonces tenemos que acabar en cada parte del proceso con una pregunta que detone la motivación siguiente del cliente. Oye, ¿cómo viste esta primera etapa? ¿Qué te gustaría que pasara? Pues que me mandes una cotización. Perfecto, tengo una cotización. Pero te la está solicitando el cliente. Claro. Oye, y si no le preguntas, oye, ¿qué te gustaría que pasara en la siguiente? No, pues entender muy bien lo que ofreces. Tú podrías decir, llevo media hora, ¿no? Claro. Pero eso quiere decir que no hemos pasado de esa etapa. Y ese es otro consejo. Si detectas que estás en una etapa y que no has conseguido el hito que necesitas, tienes que invertir el tiempo necesario hasta satisfacer lo que el cliente está. Oye, a ver, y háblame o sea, uno de los primeros pasos de este proceso es calificar al lead. Y creo que es un tema importante porque yo cuando empecé a trabajar contigo no calificábamos leads. Entonces a mí me llegaba una persona por internet solicitándome una cotización, y así fuera un universitario que para su proyecto necesitaba hacer una página web, yo le ponía una cotización porque yo decía, bueno, por reputación y por atención, por educación casi, hay que cotizarle a todo mundo que te solicite una cotización, ¿no? Entonces ahí nos tenías haciendo cotizaciones que ya sabíamos que nos iban a cerrar y era un gran error.
Y tú me introdujiste al concepto de califica a tu lead. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es eso? Bueno, calificar el lead es estar seguro que la persona con la que estás hablando tiene las características del target que tú has decidido estratégicamente, que es adecuado para lo que tú ofreces en las condiciones que le ofreces, ¿no? Y sí es fundamental. No hacerlo puede desvirtuar un montón de información comercial que te va a llevar a tomar decisiones. Por ejemplo, si tú no calificas al lead y lo que te llega de tus esfuerzos de prospección es mayoritariamente estudiantes de universidad que quieren sacar una primera paginita, y eso constituye el 90% de las personas que atienden, tú podrías tener un sesgo y decir, oye, si me dice que estoy bien caro. No. Entonces Claro. voy a bajar mis precios, voy a bajar mis tarifas porque nadie me compra. Pues nadie te compra porque todos los que estás atendiendo están desalineados con tu oferta principal, ¿no? Claro. Y entonces, y algunos ni valorarán algunas de las características de tu servicio, ¿no? Oye, es que yo tengo este proceso de atención o de entrega de valor, les podrías contestar. Hago un estudio de UX y después hago un diseño y después maqueto y después te enseño y después validamos y después programo, etcétera. Y ellos van a decir, ¿por qué? Solo prográmamelo ya directo. Prográmamelo directo, si tú sabes, claro. si eres buena para eso. Y entonces, lo que le agregas de valor a alguien que sí entiende de la importancia del UX antes de la página, o sea, si él no lo aprecia, pues va a resultar muy caro el servicio que le estás ofreciendo. Y te va a decir, no me interesa, ¿no? Entonces, calificar al cliente es básicamente todo, o cuando menos es el inicio de que el resto de tu funnel y de tu proceso esté sano, ¿no? Ok, a ver, entonces tienes que mapear tu proceso comercial. En cada paso del proceso tienes que establecer un hito que depende del cliente para ver si el cliente calificó o no. Me imagino tienes que medir cuántos leads o cuántos clientes están pasando por cada fase para saber en dónde se están cayendo, qué hay que mejorar y tal. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en el proceso comercial? ¿No? O sea, imagínate que yo soy la empresa y ya hice estas tres cosas. Es que la última es bien interesante porque medir cómo pasa en el funnel la cantidad de oportunidades, cómo va caminando, te permite tomar decisiones de corrección. Es decir, el proceso cuando ya lo tienes descrito, entonces te exige diferentes energías comerciales que son distintas, ¿no? Al principio te exige una energía comercial que va muy ligada con la atracción de nuevas oportunidades de personas que no conoces. La segunda parte es un esfuerzo donde generas la confianza, ¿no? Vas a conocer mucho a tu cliente y el cliente te va a conocer a ti y entonces generas una parte, digamos, de una relación que va a ser fuerte en el futuro, ¿no? Y la tercera parte te exige una energía de un diseño muy adecuado de la propuesta que tuvo que ser resuelto a partir de explotar bien la confianza, ¿no? La siguiente fase, bueno, presentas esa propuesta y la siguiente fase te va a exigir una energía de mucha flexibilidad y además esta fase es la más difícil. La del seguimiento después de la propuesta es donde el 80% de mis clientes tienen problemas. Esa parte es un esfuerzo y una emotividad de ayudarles a tomar la decisión y de hacer que dentro de la empresa del cliente haya un comité de compras o quien sea que esté preocupado por que sí salga a la venta. Después tienes que tener una energía de mucha flexibilidad para adecuar tu oferta y al final una manera muy ordenada de cerrar el contrato. Entonces, el proceso te lleva a las diferentes energías y en efecto, medirlo te va a decir qué es lo que estás haciendo no tan bien. Es que no estoy conociendo bien al cliente. Es que no estoy colocando buenas propuestas. Es que no estoy siendo suficientemente apoyador. Es que no estoy siendo flexible. Y entonces, pero si te das cuenta, parece complejo, pero al final acaba siendo una cuestión de gestionar 8 diferentes momentos. Claro. Punto. Y no hay dificultad, ¿no? Y luego, o sea, ¿por qué hablas de diferentes energías? ¿Lo ideal es que lo hagan diferentes personas o...? En esa parte, si se pudiera, sí.
¿no? Pero no hay ni recursos ni empresa que lo pueda sostener. Habitualmente se agrupan estas energías y vemos qué tanto van a exigir del proceso comercial. Lo común es que cuando menos tengamos tres, le llamamos sistemáticas a la agrupación de las energías. Una que atraiga clientes, otra que los acompañe en el proceso de venta hasta el cierre y otra que les ayude a revender. Esos son los famosos farmers y hunters, ¿no? Que los primeros son, bueno, hunters, que ayudan a vender, los farmers, que es la reventa, y los lead generators, que son los prospectadores que traen. Ok. Oye, y una pregunta. ¿Cómo sabes si tu empresa debería de ser inbound? O sea, que los leads lleguen solitos, no sé, conforme a campañas de marketing o algo así. O outbound, que tú salgas a prospectar y a perseguir al cliente, porque son dos modelos completamente diferentes. Entonces, cuando llegan clientes contigo, ¿cómo decides qué estrategia darles? Los inbound tienen que ver más con una oferta que está más generalizada. Perdón, un tamaño de mercado muy amplio, con un servicio que se parece más al producto, puede ser manejado a través de inbound, ¿no? En cambio, los productos que son cada vez más de nicho o los nichos que son más pequeños y que la venta o servicio, que el producto o servicio que ofreces se parece más a cuestiones de consultoría o de consultos, pues sí, de servicios de apoyo, digamos, a otras empresas, pues entonces se recomienda que sea outbound, porque es más difícil que, por ejemplo, si tu interlocutor ideal es el director de finanzas de las empresas, va a ser muy difícil que llegues con una campaña específicamente a directores de venta de tal persona. Claro. Ah, qué interesante. O sea, te lo digo porque me sonaría conforme a tu respuesta como que Blue Pixel debería de caer en el outbound. Sin embargo, nunca hemos sido buenos prospectando y siempre hemos sido buenos teniendo un sitio web que capte gente y que lleguen los leads por internet. Sí, porque tú haces un trabajo muy importante de consultoría para poder desarrollar un buen sitio, pero o sea, la necesidad de los sitios es muy generalizada. Ya. ¿No? Todas las empresas quieren plataformas quieren digitales. plataformas, ¿no? Claro. Mi servicio también puede tener esa combinación, porque todas las empresas quieren vender bien, mejor, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, un cliente que hace, pues, ajusta, por ejemplo, los medidores de luz para que sean lecturas satelitales o a distancia, y entonces, pues, hace ajustes de medidores y se los vende a desarrolladores urbanísticos, ¿no? Híjole, eso... Sí, no se te va a ocurrir, sí, nunca se te va a ocurrir googlearlo, ¿no? Exactamente, nunca se te va a ocurrir. Que ahí regresamos a lo que te decías antes, ¿no? Hay que ponernos en los zapatos de tu cliente y pensar cómo lo va a buscar. Y claro, alguien que necesitara crear una aplicación móvil o una plataforma web o mejorar la que tienen, pues sí se van a meter a Google y van a buscar proveedores. Y ahí voy a aparecer yo. Exacto. Y otros 20 que hay que ver también quiénes son y qué están ofreciendo, ¿no? Pero pienso que quizá con el ejemplo que pusiste ahorita, o incluso con lo que tú haces, ¿no? Habilitación comercial, consultorías de ventas. Yo puedo tener el problema, pero tal vez no se me ocurre que hay alguien que se dedique a hacer lo que tú haces. Entonces creo que también por eso ahí el outbound puede ser interesante, ¿no? Completamente. Sí, nosotros, la mayor parte de nuestros clientes vienen por outbound. Claro. Oye, y a ver, cuéntame cuál ha sido así el mejor caso de éxito que has tenido con tus clientes. Una empresa que le hayas revolucionado por completo la manera de vender. Definitivamente. Bueno, yo creo que tengo muchos, pero estoy recordando un cliente que inclusive ahorita estamos reiniciando servicios por cuarta vez, creo, donde ellos le cambiamos inclusive toda la oferta, ¿no? Ellos tenían una oferta donde pensaban que su verdadero negocio era consolidar ventas de productos de importación, porque sentían que manejaban muy bien las relaciones con proveedores de cadenas comerciales. Y uno de los productos que tenían, pues en realidad o sea, podrían tener el mercado completo para ellos si se enfocaran a eso, ¿no? Y entonces, nada más que toda la parte de supply no la tenían tan resuelta, ¿no? Y entonces se sentían medio incómodos. Pero justamente les hicimos ver cómo ese nicho era solamente de ellos, estaba mal atendido,
la competencia era informal, había una necesidad permanente, una gran demanda, etcétera, y que en efecto, todas sus competencias organizacionales sí estaban relacionadas con la forma de vender a grandes superficies, pero la que le faltaba no era tan difícil de generar. Y entonces les sugerimos que desarrollaran esta competencia de organizar el supply hacia atrás y que se enfocaran solo en un producto de todos los que querían tener. O sea, ya te imaginas que eran los típicos de que, viene la pandemia, vamos a vender alcohol y vamos a hacer tapabocas y que quién sabe qué, y vamos a importar lo que sea y a meterlos en este embudo. Y en realidad el embudo llegaba a atorarse, digamos, Claro. ¿no? Se enfocaron solamente en eso y el crecimiento fue brutal. Oye, yo creo que eso también es algo que nos pasa mucho a los emprendedores, a los empresarios, de querer abarcar varias cosas, ¿no? Y yo todo el tiempo me cacho que pasa eso. O sea, que de repente tengo, por ejemplo, en Blue Pixel, como sabes, hacemos diseño y desarrollo de plataformas digitales, sitios web, aplicaciones móviles, tal, y mejoramos existentes. Pero hay un servicio, bueno, hay dos, que yo he debatido toda la vida si dejarlos o quitarlos. Uno es branding, diseño de logos de marcas. ¿Por qué? Porque tengo diseñadores talentosísimos y somos buenísimos haciendo branding. Pero el ticket de hacer un branding usualmente es mucho más bajo que mi ticket promedio, pero suele ser bastante alto comparado con muchas empresas allá afuera, agencias más pequeñas que también hacen branding y lo hacen muy bien. Y entonces nosotros quedamos caros. Entonces sí tengo el cliente que me lo contrata, pero es muy raro que me lo contraten y como que ahí está. El otro es hacer sitios web sencillitos, ¿no? O sea, una tintorería que quiera hacer su sitio web informativo de que aquí está mi tintorería, o un restaurante, o no, como sitios web para pymes, pero que no tengan ningún grado de complejidad. Hacemos unos sitios preciosos, ¿no? La verdad están muy bonitos, muy bien, pero suele ser algo muy caro para empresas de ese giro. Vale más invertir en eso si eres una empresa, por ejemplo, de consultoría, que cada venta que se detone a través de tu sitio web puede tener un ticket súper alto y ahí sí, ¿no? Pero un restaurante no. Entonces, muchas veces yo digo, oye, ¿y si ya quito estos dos servicios, si ya quito el branding y quito lo de hacer sitios web pequeñitos? Pero como que no lo acabo haciendo porque digo, bueno, es que así me caiga un proyecto que sea más chiquito, vale la pena porque ocupo a mi gente, salen los sueldos, son gastos fijos pequeñitos, pero no como quiera los estoy ocupando en algo. O sea, ¿tú qué le aconsejarías a alguien que está en esta situación en la que estoy yo? Hay que estudiar cada caso, pero casi naturalmente voy a sugerir el foco, ¿eh? O sea, casi naturalmente. Soy un súper creyente del foco en tu oferta que te permite alinear todo. O sea, el tipo de cliente que estás buscando, los argumentos comerciales, el valor que le vas a dar, el proceso comercial para llevarlo y después toda la parte operativa que está atrás, ¿no? Claro. Y siempre pongo una historia, ¿no? Digo, imagínate que llega alguien al cambalache y le dice, dame por favor un sushi de aguacate con salmón, ¿no? Híjole, señor, pues aquí no hacen sushi, ¿no? Oye, pero ¿por qué? Oye, y puede ser que los dueños del cambalache digan, oye, estamos perdiendo ventas porque no estamos ofreciendo el sushi, pero simplemente imaginar que alguna vez ofrezcan un sushi significa ahora comprar pescado congelado diferente, tener una línea de producción distinta, bla, 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 completamente contrario a lo que hacen actualmente, ¿no? Y entonces muchas veces el mantener varios productos para tratar de alcanzar mayor cuota de mercado te genera un reto operativo, ¿no? Y que te vuelve menos eficiente. Porque hay que recordar que el proceso es fundamental, pero se vende desde la operación siempre. Siempre se vende desde la operación. Claro. Oye, y una pregunta, ¿cómo puede saber un empresario que debería de contratar tus servicios o los servicios de alguien que ¿no? Pero, o los servicios de alguien que dé habilitación comercial? Y te pregunto porque, no sé, yo antes de contratarte, si no fuera porque me recomendaron directamente y como que estaba en un momento en el que dije, ok, bueno, los voy a escuchar,
hubiera pensado, no, consultoría ha de ser carísimo, no vale la pena, hay como un cierto miedo. Y la verdad es que a partir de que te contraté, mis ventas se dispararon. O sea, el retorno de inversión ha sido increíble. Sobre todo, fue liberador para mí. Exacto. O sea, dejé de ser la esclava de mi empresa y me cambió la vida. ¿Cómo, cómo sabría un empresario si debería de contratar a un sales trainer o no? Sí, fíjate que mientras estaba hablando de la empresa que les pusimos poco a la venta, dije, no, yo creo que uno de los buenos ejemplos eres tú misma, porque en efecto te liberamos del asunto. Y ahí sí el proceso comercial fue básico, ¿no? O sea, montar un proceso comercial es fundamental. La verdad es que puede ser que tu ticket de venta esté bien y puede ser que tus ingresos estén bien, pero hay una serie de indicadores que te permiten saber si puedes vender más, ¿no? Por ejemplo, mis reuniones comerciales accionan nuevas actividades para corregir cosas. Mis indicadores me permiten establecer la manera en la que puedo crecer de ventas. Cumplo las cuotas de ventas consistentemente. Lo que vendo está aprovechando la capacidad de mercado. Mis clientes se quedan satisfechos porque lo que yo entregué fue lo mismo que ofrecí. En fin, hay una serie de preguntas que no tienen que ver con el ticket que ahorita estás generando y que te pueden decir si hay espacio para la mejora. Yo casi no conozco empresa donde sí haya espacio para mejora, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Y entonces, si existe ese espacio para la mejora, si sientes que estás dejando dinero en la mesa, si sientes que ya estás llegando a un punto de no escalabilidad, si no estás cómoda dejando de vender tú misma porque eres empresario, todos esos elementos pueden decirte que necesitas a alguien que te ayude en la parte de alimentación comercial. Pero ojo, es muy común que no lo contraten porque la consultoría está pues, muchas veces mal vista porque no se comprometen. Nosotros tenemos la diferencia de que todo lo que construimos lo construimos desde la ejecución. Es decir, nos sentamos a trabajar con los equipos comerciales, salimos con ellos al mercado y desde ahí construimos el proceso, las herramientas, etcétera, y eso genera una diferencia brutal porque nosotros nos comprometemos con mover indicadores, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería. Tienes esta clase de indicadores que te dicen, yo creo que podría mejorar la venta, pero quieres hacerlo en forma muy eficiente y que de verdad haya resultados que se puedan ir viendo y confirmando, pues entonces seríamos nosotros, ¿no? Ya me salió como anuncio, pero sería ese digamos que el razonable. Claro, no, y sí, suena un poco anuncio, pero yo realmente sí te recomiendo mucho con todos los empresarios con los que voy, porque como a mí me cambiaste la vida y los resultados están ahí, sin duda. Y pasó algo muy chistoso, como te lo conté, un año después de que habíamos, no sé si dejado de trabajar o empezado a trabajar, bueno, en fin. De repente un año comparé mis números del año anterior, creo que fue 2023 versus 2024, y sí hubo un muy buen crecimiento, pero sobre todo vi las ventas que habíamos tenido, como con una grafiquita de barras, mes a mes, en 2023 y en 2024. Entonces veías que en 2023 era como un enero bajito, febrero bajito, luego marzo, abril, y luego mayo. Entonces, al final, el ticket del año no fue malo en 2023, pero se debió a uno o dos clientes que de chiripa llegaron y me compraron un chorro de proyectos. Y sí fue suerte, si no hubieran llegado esos dos clientes. Pero yo no me cuento esto porque todos los años he tenido suerte, ¿no? Desde que empezamos la empresa, suerte, 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 llegaron estos dos, tres clientes y bueno, qué bueno, ¿no? Pero no me di cuenta. Y cuando llegaste tú al año siguiente, 2024, veo y de repente veo que todos los meses había una estabilidad. Dije, esa es la diferencia entre vivir de la suerte y vivir de un sistema. Y fue así como me abrió los ojos, ¿no? Sí, completamente. A mí, por ejemplo, no sé si te acuerdas, pero el punto que me dio más gusto fue cuando cumplimos una meta, ya no me acuerdo si de trimestre o de semestre, que era por primera vez que ya habíamos, pues eso, apostado por la estabilidad y lo habíamos cumplido, ¿no? A mí ese día fue que, wow. Sí, porque tú lo que hiciste es que nos dijiste, a ver,
Es que no es la venta no es el indicador que más te tienes que fijar y tampoco el monto, sino más bien cuántos leads están llegando, cuántos estás colocando la propuesta, cuántos estás convirtiendo. Y me acuerdo que incluso el primer esquema de compensación variable que me ayudaste a crear para mis vendedores era, les vas a pagar por propuesta colocada. Y decía, ¿cómo? Pero pues si la propuesta no es venta. O sea, al principio me causó mucho conflicto. Yo dije, oye, les voy a pagar un extra y no me están necesariamente generando ventas, lo veía como un riesgo. Y no, esto da la diferencia para empezar a alinear el sistema, ¿no? Sí, la propuesta es un momento clave. Mi punto es que debe haber una combinación de que, en efecto, persigamos colocar el mayor número de propuestas, pero subamos la tasa objetivo de conversión de las propuestas. Si no podemos tener una tasa de conversión de las propuestas arriba de 65%, entonces algo estamos haciendo mal. ¿De 65%? Sí, wow, es altísimo. Sí, algo estamos haciendo mal. Sí, porque solamente coloquemos propuestas que creemos que va a ganar. Claro. Ese es el punto. Órale, qué impresión. Incrementemos mucho el número de propuestas colocadas, pero asegurémonos que todas las que colocamos de verdad tenemos ganas de que se cierren. Wow. Y eso le da un filtro brutal. Tenemos que irlo por pasos, entonces en muchas ocasiones trabajo así como lo trabajé contigo con mis clientes. Primero hagamos que se desatore la creatividad, entonces coloquemos muchas propuestas. Y después, lo trabajé también contigo, porque no sé si te acuerdas que tenemos el indicador basado en un porcentaje de cierre que íbamos a ir subiendo. Sí. Al final, ya quitamos el indicador para pagarles a partir de propuestas porque estaba pasando cosas buenas y entonces ya nos fuimos al cierre, ¿no? Claro. Pero si lo hubiéramos continuado, entonces esto mejoraría, o sea, vamos yendo poco a poco. Ahorita cerramos un 25%, después les vamos a pagar por el 30%, después les vamos a pagar por el 40%, etcétera, ¿no? Y entonces el chiste es subirlos a que todas las propuestas que coloquen tengan posibilidades de ganar. Hay veces que ya no es el indicador y es otro, como pasó en tu caso, pero si fuera siempre el indicador, lo gestionaríamos así. Bueno, padrísimo. Oye, y una pregunta, porque estamos hablando mucho de empresas de servicios. Sí. Pero ¿trabajas tú con empresas, no sé, de e-commerce, de productos, o sea, este otro tipo de sistemas? Trabajamos también con esquemas B2C y también con bueno, mucho con SaaS, ¿no? En el B2C es muy padre porque es el mismo procesito, nada más que lo tienes que hacer así, ¿no? Y tienes que aprovechar, o sea, el ciclo de la venta es igualito. O sea, nada más que son en minutos, lo que a nosotros en un negocio B2B nos puede llevar un mes o dos. Y muchas veces, me imagino, no interviene un humano. Puede o no intervenir un humano, pero tienes que tener exactamente el sistema, tiene que ser construido alrededor de lo que el vendedor, el comprador tiene que ir resolviendo, ¿no? Y entonces es exactamente igual, nada más en un ciclo muchísimo más pequeño. Ok, súper. Oye, mira, pues a ver, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, si tú le pudieras dar un consejo a una persona, a un empresario que ahorita está vendiendo sin proceso, ¿qué consejo le darías? Pues yo lo que haría es que revisara las veces que fue exitoso y se tratara de recordar lo que fue consiguiendo o despertando en el comprador y lo anote en una especie de procesito, pues, ¿no? Y diga, pues yo primero le hablé de esto o le pregunté esto, después le presenté este tipo de propuesta, después hablé con él. Es decir, que se dé cuenta, voy a acabar diciendo que haga ese proceso, que se dé cuenta que atrás de lo que él hace bien, hay un proceso y que lo trate de describir. No importa que sea súper fuerte, no tiene que tener todas las actividades de los hitos como yo te estaba sugiriendo ya en una parte ya documentada muy profesionalmente, pero que entienda que cuidando esos puntos relevantes, le puede decir a alguien, oye, mira, me vas a acompañar a vender, tú te vas a hacer cargo de este cliente y entonces, pero lo más importante es que le preguntes esto,
que le presentes este tipo de propuesta y que le argumentes esto, que le des seguimiento de esta manera y tal. Y que poco a poco vaya viendo cómo eso es poderoso y que la gente lo puede repetir, digamos. Ok, súper. Oye, ¿y cada cuánto hay que revisitar o sea, imagínate que ya alguien ya aterrizó su proceso, lo estuvo mejorando, puliendo por un rato, incluso tal vez trabajó contigo. ¿Cada cuánto hay que revisitar esto y cada cuándo hay que ir puliendo nuestro proceso comercial? El proceso cambia poco. La verdad es que lo que puedes hacer en ajustes en años es muy, muy pequeño. Lo que sí hay que revisar mucho siempre es la pertinencia de la parte argumental que acompaña el proceso. O sea, qué voy diciendo en cada una de las partes es muy importante porque ahí sí tenemos que ser pertinentes con el mundo entero, ¿no? Y entonces hay frases, palabras, como modas, etcétera, que tienes que aprovechar y meter en tus discursos, ¿no? Y es impresionante, o sea, ahí nosotros diseñamos mensajes para prospección que son muy efectivos y que después duran 3 semanas y tienes que cambiarlos. Oye, María, se los mandas a personas distintas, de empresas distintas, ¿por qué tendría que cambiarse? Y Ajá, no lo sé. órale. Pero bueno, sí lo sé. Sí, hay pequeñas frasecitas que están en el entorno que tienen que ser descubiertas para seguir siendo atractivos, ¿no? Entonces, el proceso cambia poco, pero la parte argumental es la que se tiene que revisar permanentemente. Padrísimo, mi Rob. Oye, pues ya lo escucharon. No se trata de vender una sola vez, sino se trata de generar un sistema que te permita vender consistentemente y además, para los que estén atorados en este loop que estaba yo, sí hay solución, ¿no? Entonces, otra vez como comercial, pero sí los invito a acercarse con Rob, con Sales Train, que se escribe Sales, Sales Train, Sales Train. Son unos súper, súper, súper buenazos en lo que hacen. A mí me cambiaron la vida, a Blue Pixel nos cambiaron la empresa, ¿vale? Cada peso de la inversión y el retorno es enorme. Entonces, qué padre que pudimos hablar esto hoy, mi Rob. No, Nos dejas con un chorro de consejos y de conocimiento. sí, creo que es de las partes que más me gustan de mi chamba, entender cuál es la forma exitosa de hacerlo, poderlo documentar. Me gusta muchísimo. Y creo que una de las cosas padres que tenemos es que lo hacemos con toda humildad. La gente dentro de las empresas de verdad tiene el 90% de las soluciones siempre, ¿no? Simplemente es guiarlos Es guiarlos, ¿no? Padrísimo. Sí. Buenísimo. Pues, Founders, gracias por escucharnos. Este episodio fue ahora sí que el mero mole de rock. Espero que se hayan llevado súper buenos consejos. Espero que los apliquen en sus empresas. Y nos vemos en el siguiente. Les dejo nuestras redes aquí. Nos pueden seguir en Entre Founders, en TikTok, en YouTube, en Instagram, ¿qué más? En Facebook. En Spotify. Yo soy María de Buen. Roberto Palomino. Escúchenos. Cada vez que nos escuchen, pongan me gusta, síganos. Aquí estamos para generar contenido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Suerte.